Lección de español número 28. ¿Qué hay en España? Renato y Ana son dos personas que se encuentran en un chat de viajes. Renato es brasileño y quiere visitar España. Él busca información en internet para conocer los mejores lugares, y la mejor forma es hablar con una persona que vive en el país. Ana es de Madrid. Ella es una chica muy viajera. Conoce muchos países, pero algún día quiere visitar América del Sur. Cuando ambos se encuentran en el chat, rápidamente comienzan a conversar. Hola. Me llamo Renato. Soy brasileño. La próxima semana viajo a España. ¿Hay algún español conectado? Hola, soy Ana, de Madrid. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. La próxima semana vas a visitar España. ¿Qué ciudades quieres visitar? Viajo con un amigo y queremos hacer una ruta por todo el país. ¡Qué bien! Sí, primero vamos a Madrid. ¿Qué cosas interesantes hay? Bueno, en Madrid hay muchas cosas que hacer. Hay unos museos muy hermosos, muchos parques y muchos bares. Me gustan mucho los museos. Soy artista. Fantástico. En Madrid puedes ir al Museo del Prado, al Museo Thyssen o al Centro de Arte Moderno Reina Sofía. Tienes varias opciones. Además, en Madrid hay muchos artistas en la calle, como en Barcelona. Genial. Oye, ¿en Madrid puedo comer tapas? Por supuesto. En cualquier bar puedes comer muchas tapas diferentes por un buen precio. Te recomiendo el barrio de Huertas. Tengo otra pregunta. ¿Qué es el gazpacho? El gazpacho es una comida típica de España similar a un zumo. Lleva tomate, pimiento, cebolla, pepino y también pan y ajo. Se bebe siempre frío y es más típico en verano. Muy interesante. ¿Hay buena comida en tu país? Sí, cocina mediterránea, muy sana. También queremos ver el mar. ¿Cuáles son las mejores playas? Las mejores playas son las de Andalucía, muy largas y con arena muy blanca. ¿Dónde están exactamente? Están en Cádiz y en Huelva, en la parte más al sur del país. ¿Y en el norte hay playas? Sí, muy bonitas. Es muy famosa la Costa Brava, en Cataluña, cerca de Francia. Las playas son pequeñas y muy hermosas, con acantilados y arrecifes. Increíble. ¿Y en España hay parques naturales? Sí, muchos. El Parque de Doñana es muy famoso. Es muy grande y siempre hace calor. ¿Hay lugares interesantes ahí? Sí, hay muchas partes que visitar en el parque, con muchos animales salvajes y plantas. España es un país increíble. Creo que Brasil es muy interesante también. ¿No conoces Brasil? No. Quiero ir en el futuro. Si vas algún día, tienes que ir a Bahía, donde vivo yo. Hay playas fantásticas, con muchos árboles y animales. ¿Animales en la playa? Sí, claro. Hay muchos monos. No puedo creerlo. Oye Renato, ¿qué es la capoeira? Es una danza típica de mi país, muy impresionante. Tengo que ir allí algún día. Muchas gracias Renato. Muchas gracias, Ana. De nada. Hasta luego. Hasta luego.